La clase anterior hablamos acerca de la cosmovisión inca, pues el día de hoy hablaremos sobre el arte incaico. ¿Sabías que la ciudadela de Machu Picchu fue descubierta en 1911 por el estudioso norteamericano Hiram Bingham? Este es cada día más famoso. Gasparini y Margolies, quienes han estudiado la arquitectura incaica, sostienen que han visto en Machu Picchu una ciudad fortificada, un puesto de avanzada en la selva, una ciudadela de frontera, un santuario dedicado a la luna, un centro de trabajo femenino atendido por las mujeres escogidas, un selecto centro ceremonial o el último refugio de los incas. Aunque todavía no sabemos cuál fue su real función, todo parece indicar que se trató de un centro sagrado al que muy pocas personas tenían acceso. Antes del surgimiento del señorío cusqueño y su transformación en un vasto estado, los Andes vieron el florecer y la caída de diversas culturas. Estas desarrollaron una amplia variedad de recursos y técnicas reveladoras de un espíritu creativo que no pudo ser igualado por los hombres del Tahuantinsuyo. Los logros y la sabiduría de estos pueblos fueron transmitidos de una generación a otra, constituyéndose así un legado o tradición, material y espiritual, que hoy es parte fundamental de nuestra cultura. La cerámica chavín, nazca y moche, los textiles paracas y chincha, el urbanismo de Huari y Tiahuanaco, así como los huaru-huaru, los andenes y demás tecnologías hidráulicas creadas por estas civilizaciones, fueron recogidos y aprovechados por los señores del Cusco. Pasemos a hablar entonces sobre la arquitectura. Aunque la arquitectura inca es heredada de la tecnología empleada por otros pueblos, como los Tiahuanaco, presenta sus propias características. Su sencillez es una de ellas, y también lo son su monumentalidad y la repetición de formas típicas, como por ejemplo las ventanas y puertas trapezoides. Los incas adaptaron sus construcciones a las características del relieve. Aprovechaban los cerros, los lugares elevados y los espacios poco fértiles con el fin de destinar los valles exclusivamente para la producción agrícola. Hablemos entonces sobre el material. Los materiales básicos fueron la piedra y el adobe. En la costa, los edificios eran de adobe unidos con mortero de barro y recubiertos con una fina capa de tierra arcillosa o enlucido. En la sierra, las paredes tenían una base de piedras grandes que iban empequeñeciéndose conforme se elevaban, para luego terminar con adobe en las partes más altas. Hablemos entonces sobre la tecnología. Los altos muros fueron levantados gracias al uso de rampas o terraplentes, a través de los cuales se arrastraban las piedras sobre rodillos de madera que giraban bajo los pesados bloques. Las rampas iban creciendo a la par que las paredes, pero desaparecían cuando se terminaba la construcción. Las piedras encajaban entre sí, tallándose de manera que sus caras se acoplaran perfectamente. En los sitios residenciales de la élite y los complejos religiosos, la arquitectura reflejó dominio inca de las técnicas de trabajo en la piedra. En el Cusco se encuentran algunas de las más importantes de estas construcciones, como el Coricancha, conocido hoy como el Templo del Sol, o Sacsayhuamán, que era tanto una fortaleza como un lugar ceremonial. También encontramos muestras de arquitectura de ese tipo en las llamadas haciendas reales, situadas en el Valle Sagrado de los Incas. Algunos ejemplos son Pisac, Ollantaytambo o quizás Machu Picchu. Las viviendas tenían una sola planta de una habitación. En la costa, los muros eran de quincha y adobe y los techos de esteras y juncos. Pero en la sierra predominaban los techos a dos aguas, con estructura de madera. Sobre ellos se colocaba paja o ichu.
Hablemos entonces sobre la metalurgia. La manufactura de los metales en el Tahuantinsuyo muestra una gran influencia de los chimús, y es que por la maestría de sus trabajos, los orfebres norteños fueron llevados a Cusco, donde enseñaron sus técnicas a los artesanos al servicio del Inca. Entre los incas se difundió el uso del bronce, aleación del cobre y el estaño, que se empleó en la elaboración de objetos utilitarios como adornos, recipientes de distintas formas y tamaños, estatuillas y magos de cuchillos ceremoniales, así como en la fabricación de armas como hachas y porras en forma de estrellas. Los metales preciosos como el oro y la plata fueron destinados casi exclusivamente a la confección de objetos relacionados con ceremonias, el culto solar y de otras divinidades, así como para el uso del Inca y de la élite cusqueña local, bajo la forma de orejeras, brazaletes, anillos, collares, pinzas, agujas y pectorales. Los orfebres cusqueños dominaron técnicas como el soldado, las incrustaciones, el laminado, la fundición, el martillado y las aleaciones. Los metales fueron fundidos y refinados en pequeños hornos portátiles de barro, llamados huayras, que tenían forma de pirámide trunca y medían alrededor de 80 centímetros de alto. Hablemos entonces sobre la cerámica. Aunque los especialistas consideran que la cerámica inca es inferior, estéticamente hablando, a la producida por los pueblos anteriores, su calidad y diversidad es asombrosa. Sin embargo, lo que más llama la atención es lo difundida que estuvo al interior del Tahuantinsuyo. Los diseños uniformes y la decoración similar se extiende sobre un área muy importante, marcando el territorio dominado por los incas. La cerámica inca fue polícroma y precocida. Los colores más frecuentes son el marrón, el anaranjado, crema, blanco, amarillo y rojo. La decoración se llevó a cabo esencialmente mediante diseños geométricos y algunas representaciones zoomórficas. Las formas fueron muy variadas, pero entre ellas destaca el aríbalo y el quero o vaso ceremonial. El primero es un ceramio de cuerpo globular cuya base termina en punta y puede ser clavada en la tierra. Los hay de todos los tamaños. Algunos llegaban a medir 1.50 metros de alto. El verdadero nombre de esta vasija es urpu y no aríbalo, como fue llamado por estudiosos que encontraron similitudes con vasijas griegas que tienen el mismo nombre. Los queros eran vasijas de arcilla de madera cuyo valor radicaba en las pinturas con que eran decoradas. Muchos de ellos han sido encontrados en templos y palacios, y todo esto a modo de ofrenda. Ya para terminar, hablemos acerca de la textilería. La tradición textil heredada por los incas tiene especial importancia. Los tejidos confeccionados a gran escala por todo el Tahuantinsuyo no solo cumplieron la función de vestir a las personas, sino que tuvieron un valor económico, social y religioso. Las hermosas prendas fueron quizá uno de los elementos más valorados dentro de la red de relaciones recíprocas entabladas entre el Inca y los curacas, así como entre estos últimos y a los miembros del Ayllu. Cuando el Inca se desplazaba por sus tierras, iba regalando este producto como parte de la redistribución. Asimismo, tuvieron un valor ritual que se manifestaba en la constante entrega de ofrendas textiles a huacas, divinidades y muertos. La lana de la llama fue el material más áspero y resistente empleado en la confección. Proporcionaba fibras de colores blanco, negro, rojo oscuro, marrón amarillo y gris. La lana de vicuña se reservó a la élite y su color era el de trigo. El algodón se usó en sus dos variedades, blanco y pardo. El teñido de las fibras estaba a cargo de los especialistas, los canticamayocs. Ellos elaboraban tintes de origen vegetal, de achiote obtenían el naranja,
y de origen animal. De la cochinilla obtenían el rojo y el murex el púrpura. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.